sistema de grados de libertad. Sí. Señor, respeto, por favor. Continúame. Lo siguiente. Bueno, como solución, primeramente ya. ¿Cuál era el enunciado? Bueno, encontrar el número de grados de libertad no está colocado. Ya. Sí. Ya, para hallar la fórmula, bueno, para resolverla tenemos la fórmula de m igual 3, n por n menos 1, igual 2 por f1 menos f2, donde m significa el número de grados de libertad, n el número total de eslabones, f1 el número de uniones de 1 grado de libertad y f2 el número de uniones de 2 grados de libertad. Primeramente calcularemos el número de eslabones. Los rojos son fijos y se considera solo uno. Y contando los palitos verdes, tenemos 11. Y en total serían 12 eslabones. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de esos eslabones? Los que tienen 2 puntos de unión y 3 puntos de unión. Esto, por ejemplo. Este es un eslabón, ¿no? Claro, es considerado un. Y este otro. ¿Cuál es la diferencia? Que puede generar más o menos. Ya, ¿no? Sí. Sigamos. Para este caso, los sistemas de grados. El número de uniones de 1 grado de libertad tenemos 15. Y en este punto exacto se cruzan 2, por eso son 15. Y en la fórmula reemplazamos la siguiente. Bueno, reemplazando la fórmula que ya conocemos, nos daría el número total de grados de libertad, nos daría 3. Ya. Ya, siguiente usted. Allá. Ya, listo. En el enunciado dice la manivela AB. Perdón, disculpa, ¿cómo te apellidas? Paredes. Ya. La manivela AB del mecanismo tiene una velocidad angular constante en el sentido de la manecilla del reloj, sentido horario, de 2000 RPM. Para la posición indicada de la manivela determina la velocidad angular de la biela BD y la velocidad del pistón B. Bueno, ya que es un dato de entrada que nos da, lo primero que vamos a hacer va a ser convertir RPM a radianes por segundo. Como nos dice 2000, ya sabemos que revolución es minuto, un minuto equivale a 60 segundos, y la fórmula sería 2 pi radianes sobre una revolución, lo que nos da velocidad angular de AB en 209.4 radianes por segundo. Ya, en el gráfico anterior, la biela nos va a dar estos datos. Entonces, para completar los 90 grados, tenemos un vector que sería velocidad v, sería 50 grados. Ya, y utilizamos la fórmula de velocidad es igual a radio por velocidad angular. En este caso vamos a empezar hallando la velocidad de v, que sería AB por velocidad angular de AB. El dato que nos da 3 por lo que hemos transformado, 209.4 radianes por segundo, lo que nos daría 628.3. Este vector está más seccionado hacia la derecha, nomás con ángulo de 50. Bueno, continuando, utilizamos la ley de seno opuestos, en lo que nos daría 8 sobre seno de 40 y igual a 3 sobre seno de beta, lo que nos daría una resultante de 13.95 grados. Ya. Utilizando la velocidad de V, ya tenemos estos datos. Vamos a usar tener nuestro diagrama de cuerpo libre. No me acuerdo lo que nos daba el ángulo de 13.95 de la resultante anterior. Como les dije anteriormente, teníamos un vector que iba a ser la velocidad de V con 50 grados, y lo que ahora vamos a hacer la velocidad de D con respecto a B, que nos da una velocidad de 6.05 grados.
De igual manera, vamos a utilizar velocidad de D es igual a velocidad de B más velocidad de D con respecto a B. Utilizando otra vez ley de cosenos, nos da BD sobre seno de 53.95 igualando a 628.3 sobre seno de 76.05. Y lo que nos daría velocidad de D 523.4. Ya, siguiendo, hemos hallado estos dos, entonces vamos a tener que hallar la velocidad de D con respecto a D. Utilizando otra vez ley de senos, es velocidad de D con respecto a B sobre seno de 50 es igual a 628.3 sobre seno de 76.05. Dándonos como resultado 495.9. Entonces, ya que tenemos con ese dato, podemos solucionar velocidad de D con respecto a D es igual a radio de B D por velocidad angular de BD, lo que nos daría 61.98 radianes sobre segundo. Ya, ahora sí. Ya. Siguiente, número 10, Callata. Grupo de Callata. ¿Ya has puesto? ¿Ya se ve? ¿Cuánto se ve? No, pero para presentarlo. No, lo puedo conectar ya. Ahí está. Sí, ahí no se ve.
Pero la es de la mano se va de 'Todos los que van a exponer se presentan ya para ubicarnos. Ya, compañero, vamos a hacer la explicación del ejercicio. ¿Atrás están escuchando? Ya tienen que estar atentos, pues. Ya, el grupo está conformado por Toyata Gutiérrez, Flores Camargo, Pinto Yucra, Ramos Normani y Santos Valdivia. El primer ejercicio trata sobre los grados de libertad, según el método de Hilbert. Este es el esquema primero. Muy bien. Sube, por favor. Muy bien, primero tenemos que, según la ecuación de Hilbert, primero tenemos que ubicar los números de eslabones y luego las uniones con un grado de libertad, luego las uniones con 2 grados de libertad. Eso básicamente, ¿no? Primero vamos a identificar los eslabones que vemos 1, 2, 3, 4 y el mismo sistema que es 5. Los números eslabones 5. Ahora, en uniones con un grado de libertad, necesitamos 1 de la corredera, el 3 que se logra distinguir, que tiene una dirección, que tiene un movimiento, perdón, el número 4, el de la rueda, de la misma rueda, que gira sobre este punto de unión y se considera una última unión con un grado de libertad porque la rueda se desliza hacia arriba y hacia abajo. Por eso consideramos 5. 7. Reemplazándola en nuestra ecuación, encontramos que tenemos 2 grados de libertad. Eso es lo que completa el primer problema. Primero, reemplazando, ¿no? El 5 y 5. El segundo problema se lo puede explicar el compañero. El siguiente problema lo voy a exponer yo, Toyata Gutiérrez. Problema 2. Nos dice el ejercicio que si la manivela AB tiene una velocidad angular constante de 160 rpm en el sentido contrario de las manecillas del reloj, nos pide determinar la velocidad angular de la varilla RD y la velocidad del collarín D cuando el ángulo es igual a 0. Aquí tenemos la gráfica, podemos observar que acá también el eslabón de AB es 3 pulgadas y BD es 10 pulgadas. Primeramente nos da la velocidad angular que nos dice que es 160 rpm. Esto lo transformamos, multiplicamos por 2 pi radianes sobre su revolución por los minutos que hay en un segundo. Entonces la velocidad angular, convirtiéndola, sería 16.75 en K. Gracias a la regla de la mano derecha, ¿sí? Y JK es X, Y, Z. Bueno, nos dice que cuando el ángulo es igual a 0, entonces este ángulo de acá tiene que ser 0, entonces la gráfica se pasaría a esta. AB es 3, bueno, lo mismo prácticamente. Ahora, para hallar la velocidad de B, tenemos que considerar la velocidad en A, porque es un punto físico. Bueno, en sí al final se elimina, después se elimina eso, pero para explicar, debería considerarse la velocidad en A más la velocidad angular de AB por el radio de B con B. Entonces la velocidad de B sería... ¿Cuál es ese radio de B con respecto a allá? Este sería 3. No, la descomposición sería... Claro, la descomposición
en I y J. Sería, para I sería 3 coseno del ángulo I, y para J que sería Y, 3 seno del ángulo por J. Entonces, la velocidad con respecto de B sería 16.75, que ya lo transformamos de las revoluciones por minuto por 3 coseno del ángulo por I por el 3 seno del ángulo J. Aquí, considerando que el movimiento solo es en X, entonces se eliminaría el 3 seno de J, eso sería 0. Entonces la multiplicación solo sería entre el 16.75, la velocidad angular por el 3 coseno de ángulo. Esto nos daría 50,26 J es 7. Bueno, y tenemos que seguir hallando la velocidad con respecto de B. Esto es igual que la fórmula anterior, sería la velocidad de B más la velocidad angular por el radio de B con respecto de B. Entonces la velocidad de B, como ya lo hallamos en el anterior, es 50.26 J más la velocidad angular por el 10 coseno del ángulo más 6 J. Multiplicamos la velocidad angular por las componentes I, J, y tenemos esta ecuación. La velocidad con respecto de D es igual a la velocidad por la velocidad de D con respecto de en I, o sea, en X. Entonces en I sería velocidad de D sería igual a menos 6 veces la velocidad angular de BD. Como primera ecuación. Después igualamos en J, que sería 0 igual a 50.26 más 10 coseno de 36.87 de la velocidad angular de BD. Reemplazamos 6.21, nos sale 6,2832, y esto lo transformamos de radianes sobre segundo a revoluciones por minuto. Eso nos da igual a 59.9 en K. Sí. Sí. Y finalmente, para hallar la velocidad de D sería menos 6 por la velocidad angular que ya hallamos, 59.9, nos daría la velocidad de D, que sería 37.69. Y eso es todo. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, muéstrame que hayan 5, 3, 4 y 5. Ya, muy bien. Siguiente grupo. Bellido. Acá también problemas. ¿Cuál es el 5? ¿Quieres poner? De ese grupo, ¿quién quiere que exponga? Diego. De nada, hermano, de nada. En ese problema nos pide ya los resultados que tiene este sistema. El número total de eslabones, incluyendo el piso, ¿no?
O sea, contamos el número total de eslabones que tiene acá. 1, contando el piso. 1, 2, 3, 4, toda esta partida de acá. 5 y el número total son 5. Ahora el número de uniones de un grado, ¿no? 1, 2, 3, 4 por el contacto que hace acá y 5 por el contacto de acá. Y el número, ahora el número de uniones, acá debería ser con 2 grados de libertad. Y es considerado esta parte de acá. ¿Por qué? Porque a la vez que tiene contacto y a la vez que también rueda, ¿no? Por eso es que solo tenemos uno con 2 grados de libertad. Reemplazamos en la fórmula 3 por 5 menos 1, 4 por 2 menos 1, 10. La respuesta es 1. Gracias. Los siguientes grupos ya nos ponen sobre grados de libertad. Por favor. Buenas tardes, queríamos mandar compañeros. Luego tenemos que poner el siguiente ejercicio. El enunciado dice lo siguiente. Si la manivela B tiene una velocidad angular constante de 160 revoluciones por minuto, en sentido contrario a las manecillas del reloj, determina la velocidad angular de la varilla BD y la velocidad del coderín D cuando θ es 0. Ya. Bueno, primero anotamos nuestros datos, ¿no? La longitud de AB, acá ingeniero me confundí, es la longitud de BD. 3 pulgadas, 10 pulgadas y la velocidad angular de AB que es 160 rpm, pero tenemos que convertirlo a radianes por segundo. Aquí procedemos a hacer la conversión y nos da que es 16.755 radianes por segundo. Aquí podemos ver que tenemos la velocidad en B y la velocidad angular en AB, ¿no? En la manivela. Bien, luego vayamos, ¿no? La velocidad, tenemos que la velocidad en B es igual a la longitud de la manivela AB por la velocidad angular. Tenemos los datos de la longitud, la velocidad angular que la acabamos de hallar en radianes por segundo, y tenemos que la velocidad en B es de 50.27 pulgadas por segundo, ¿no? Ahora lo que venimos a hacer aquí es hallar esta componente. ¿Cómo la hallamos? Aquí sabemos que el ángulo es 60, como dijo en el enunciado, por ende esto sería la longitud de la manivela por el seno de 60. Tenemos que es 2.598. Sabemos que toda esta distancia es 6, por ende solo procedemos a hacer la resta. 6 menos 2.59 es 3.401. Sí. Este dato nos va a servir para poder despejar el valor de beta, que al despejarlo sería al coseno del valor que acabamos de hallar entre la longitud de la biela. Lo hallamos y tenemos este valor. Luego vamos a hallar las velocidades. Aquí tenemos el diagrama. Tenemos la velocidad en D, que también se puede encontrar aquí. La velocidad en D y esta están de acá, que es la velocidad dB, pero como vemos está negativa. Y aquí la velocidad angular, ¿no? Y tenemos que para hallar esa velocidad, tenemos que es 10 pulgadas por la velocidad angular. ¿Cómo se halla esa velocidad? ¿Es ingeniero? Es la longitud por la velocidad angular, ingeniero. Para hallar esta de acá, la longitud por la velocidad angular. Sí. Y aquí hacemos un triángulo de vectores, ¿no? Tenemos que ya hallamos el ángulo beta, sabemos que por ángulos internos, externos internos, este es valor 30. Tenemos que es 90 grados, lo único que tenemos que hacer es restar, ¿no? 90 menos estos valores sumados y nos va a botar que es 40.11. Estos valores también ya los tenemos y solo pasemos por la ley de senos. Relacionamos el primero para hallar la velocidad en D, relacionamos este el primero con los valores que aquí ya tenemos y nos bota la velocidad en D. Y por último, relacionamos el segundo con el tercero, que nos va a dar la velocidad en dB, que es 26.67. Y ya, ingeniero, solamente quedaría para las respuestas, ¿no? La velocidad en dB y por último la velocidad en dB es 10 pulgadas por, como le dije. ¿Qué es esa velocidad de O sea, por ese es el Ya, pero ¿qué es? O sea, se va a mover el sistema, ¿cierto? Entonces tenemos que, aquí hay una velocidad en B, pero también hay en el de ingeniero sería la resultante de esas dos velocidades, porque en ese momento hay dos velocidades en ese mismo punto. Ya, así es. A ver, los demás ejercicios, maestro.
Ya, hacemos. Siguiente grupo. Ramilla. Ramilla, ¿quién es su grupo? Espera, yo creo que lo justo es que tú arranques. ¿Quién te acompaña? Ya, que tiene las manos en el bolsillo. Ah. Los demás. Ah, perfecto. Les ponen el ejercicio 3 y el 4. Ponen el 1 y el 2. Arranca, Peralta, y cierra ustedes. Dejala, tú vas a poner en tu grupo, porque tú te ríes, pero te ríes mucho. Ya, arranquemos. El problema plantea que en el mecanismo la manivela AB tiene una velocidad angular constante en el sentido de las manecillas de las agujas del reloj a 2000 RPM. Para la posición indicada de esta, se nos pide determinar la velocidad angular de la biela ABD y la velocidad del pistón P. A ver, un ratito, una pausa. Si les toca uno de estos, creo que todos lo van a resolver, ¿no? Porque todos. Esa pregunta es fija. Es fija, me parece. Sigan. Podemos analizar el movimiento de la manivela B y sabemos que esta va a girar alrededor del punto A. Y entonces procedemos a expresar lo que sería la velocidad angular en radianes por segundo y escribimos lo que sería la velocidad en B, que vendría determinada por el radio por la velocidad angular de AB. En primer lugar, convertimos la velocidad angular de AB, 2000 revoluciones por minuto, las convertimos a radianes, que serían 209.4. Aplicamos la fórmula de la velocidad en B, que sería longitud por velocidad angular, en este caso AB por la velocidad angular de AB, sería 3 pulgadas por 200.94 y sale 628.3 pulgadas por segundo. De esta manera viene determinada, como de todo, la velocidad B viene determinada por 628.3 pulgadas por segundo en un ángulo de 50 grados. Aplicamos leyes de senos para el movimiento de la biela ABD. Consideramos el ángulo beta, como se puede ver, entre la biela y la horizontal y viene determinado como seno de 40 sobre 80 pulgadas es igual a seno de beta sobre 3 pulgadas. Despejamos y obtenemos el ángulo beta, que sería de 13.95 grados. Expresamos la relación que sería una resultante, en este caso la velocidad de B, que vendría determinada por velocidad de B más la velocidad de B con respecto de B. Tenemos el triángulo que se formó, que sería con la cabeza y la resultante, que sería la velocidad. Introducimos los ángulos previamente calculados, ya son el 3.95, 76.05 y el 50. El ángulo beta, que es 13.95 y bueno, datos del problema. Volvemos, ¿no? Como se mencionó antes, beta vale 13.95 grados y podemos volver a aplicar lo que serían las leyes de senos y tenemos planteado de la siguiente manera, ¿no? Velocidad de D sobre seno de 53.95 es igual a la velocidad de D con respecto de B sobre seno de 50 y eso sería 628.3 pulgadas sobre segundo sobre seno de 76.05. Aplicamos y resolvemos, ¿no? Y tenemos que la velocidad de D con respecto de B es de 495.9 y una vez que hayamos su ángulo lo complementamos, ¿no? Que sería 76.05. Podemos también sacar la velocidad de D
que vendría determinada por la fórmula y sería 523.4 pulgadas sobre segundo, que esto sería equivalente a 43.6 pies por segundo. Finalmente hallamos, ¿no?, lo que nos pide el problema, que es la velocidad del pistón o velocidad de P, que sería de 43.6 pies por segundo. Ahora, sabemos, ¿no?, que la velocidad de B con respecto de B es igual a la inercia por la velocidad angular de BD. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no?, la fórmula de la velocidad y hallamos la velocidad angular, que sería 62.0 radianes por segundo. Continuando con la expresión, el ejercicio 4 es: en el mecanismo de la manivela de la figura, la manivela OA de longitud R de 0.5 metros gira con velocidad angular ya de 20 radianes por segundo. Y a la vez está desacelerando con una aceleración angular alfa de 500 radianes por segundo al cuadrado. La longitud de la biela I es AB 0.75 metros, sabiendo que el ángulo θ es igual a 120, determinar la velocidad de la corredera B. Ya, iniciamos para lo que es hallar la velocidad angular de BA. Ya, velocidad angular del punto O por A, bueno, del punto O a, que sería igual a 20 radianes por segundo por 0.5 metros, que es la distancia. Tenemos lo que es 10 metros por segundo. Ya, continuando con la operación, lo multiplicamos con la parte de CA, que sería del extremo a extremo. Ya, la velocidad angular de A con B sería reemplazando 10 metros por segundo sobre lo que es del punto C a 1.22 metros, que da lo que es 8.2 radianes por segundo. Utilizando la ley de senos, ya reemplazando, tenemos lo que es arcoseno de R sobre L por seno de θ es igual a arcoseno de 0.5 metros entre 0.75 metros por seno de 120, que nos da un resultado de 35.3 grados. Beta es igual a 180, ya que nos da la operación con restando todas las operaciones, 24.7. Ya, por consiguiente tenemos seno sobre L, que es de la manivela, ya, que sería seno de ya, más 90 sobre el seno de 30, que nos da seno de beta entre CB. Ya, CB es igual a lo que es la distancia de la manivela por seno de beta entre seno de 30, que nos da el resultado de 0.75 metros, por seno de 24.7 grados entre seno de 30. ¿Qué son? Alexander, a ver, un ratito explícame esta parte de acá. No la estoy entendiendo bien. La relación de los senos. Seno de θ sobre L. Ya. Se entiende que eso sale de una relación en un triángulo. ¿Cuál es el triángulo que utiliza? A ver, ayúdame. Es el triángulo ACB para poder hallar la distancia de CA y de CAB, ¿no? Ya. Entonces, la segunda expresión. Seno de menos más 90. ¿Dónde dice más 90? Es seno de phi sobre L. Tercer párrafo, ya. Ah, ya. ¿Cuál es ese triángulo? A ver, ¿de dónde han sacado toda esa relación? Ya, profe. Este es el ángulo de acá, este ángulo y el seno de acá. Todo eso es el triángulo. Es el triángulo pequeño. Sí, el pequeño. Y para esto y es el grande. Ya, sí. En la operación que estábamos en 0.75 metros por seno de 24.7 entre seno de 30, que nos da como resultante en la parte de CB 0.63 metros. Para allá la velocidad angular de B, la velocidad angular de B es velocidad angular de AB por CB, 0.2 radianes por segundo por 0.63 que tenemos de CB, que nos da como resultado 5.1 metros por segundo. Ya, vamos a ver los dos primeros ejercicios.
siguiente grupo. Dejar. Ya, con este grupo cerramos. Mañana terminamos. Ya, Tejada, ¿con quién presentamos el grupo? Ya, Valeria, exponga el ejercicio número 3. Allá. ¿Cuál es el tren? Todos tienen el Ya ponle caballo grande, gracias. Ya, como problema uno tenemos un... Creo que no están viendo tus compañeros. El problema uno es un problema muy conocido del ingeniero Germo, que es una de sus hijas. Bueno, es un sistema biela-manivela, donde el NM va a ser representado por la longitud de la manivela, ¿no? Y LB es la longitud de la biela. Como variables vamos a tener el ángulo de la manivela, que está acá, se puede observar. Y como otra variable también va a ser el ángulo de la biela, ¿no? Y como constantes vamos a tener la longitud de la manivela, la longitud de la biela y la excentricidad. Bueno, y bueno, este S va a ser denominado como el desplazamiento. Siguiente. Dale, voltea. ¿Qué es con el teléfono? Ah, no, es las denotaciones de los S. Es el fax. Era las denotaciones de los datos. Ya, bueno. Y eso que está, es distinto, pero... Bueno, entonces sí es distinto para que no te confundas, apaga tu teléfono. Ya bueno, como en este caso lo han aplicado como un dato de entrada, ¿no? El valor de S, que vendría a ser el desplazamiento. Como primera ecuación tendríamos en X
lo que vendría a ser la descomposición, ¿no? Que sería la longitud de la manivela por el coseno del ángulo de la manivela más la longitud de la biela por el coseno del ángulo de la biela, ¿no? Que eso va a ser igual a S. Y en Y vamos a tener la longitud de la manivela multiplicado por el seno del ángulo de la manivela más la excentricidad, ¿no? Que eso va a ser igual a la longitud de la biela multiplicado por el seno del ángulo de la biela, que lo vamos a tener como ecuación número 2. Eso sería prácticamente, vendría a ser lo que es, ¿no? La ecuación del movimiento. Ahora, en la parte de la ecuación de la velocidad, que vendría a ser la derivada, ¿no? Donde lo único que vamos a hacer es derivar en función al tiempo lo que vendría a ser en X, lo que vendría a ser en Y, ¿no? Donde tendríamos la longitud de la manivela multiplicado por menos seno del ángulo de la manivela por la derivada del ángulo de la manivela menos la longitud de la biela por el seno del ángulo de la biela por la derivada del ángulo de la biela. Eso va a ser igual a la derivada del desplazamiento. Eso lo vamos a tener como ecuación número 3. Con respecto a lo que vendría a ser la ecuación número 4, que vendría a ser la derivada en función a Y, que nos va a quedar como la longitud de la manivela por el coseno del ángulo de la manivela por la derivada del ángulo de la manivela, que vendría a ser igual a la longitud de la biela por el coseno del ángulo de la biela multiplicado por la derivada del ángulo de la biela. Bueno, y nos quedaría esta matriz, ¿no? Que tendríamos, esto nos quedaría como la matriz con respecto a la velocidad. Si tuviéramos valores, ya como han visto en la primera tabla, que la longitud de la manivela, la longitud de la biela y el desplazamiento son variables, son datos, tranquilamente esto lo podríamos poner a MATLAB, que bueno, no sé si a ustedes, se imagino que sí les han enseñado a usar el MATLAB, ¿no? El ingeniero Herman. No, es que el ingeniero Herman hace 2 años sí nos enseñó a usar el MATLAB y ahora creo que ustedes le han aplicado distinto. Y ya bueno, y este nos enseñó a aplicar con respecto al MATLAB. Y ahora, mediante a lo que vendría a ser la aceleración, vamos a tener como dato de entrada el ángulo, la segunda derivada del ángulo de la biela. Bueno, lo que vendrá a ser, vamos a derivar, ¿no? Lo que vendrá a ser la ecuación número 3, la que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? Que vendría a ser la longitud de la manivela en negativo multiplicado por coseno del ángulo de la manivela multiplicado por la derivada, la primera derivada del ángulo de la manivela, ahí sería al cuadrado, menos la longitud de la manivela multiplicado por seno del ángulo de la manivela por la segunda derivada del ángulo de la manivela menos la longitud de la biela multiplicado por el coseno del ángulo de la biela por la primera derivada del ángulo de la biela menos la longitud de la biela multiplicado por seno del ángulo de la biela por la segunda derivada del ángulo de la biela, que es igual a la segunda derivada del desplazamiento. Bueno, y esto tendríamos, si lo igualaríamos, ¿no? Y obtendríamos la ecuación número 5. Igual, ahora vamos a hacer la derivada aplicada a la ecuación número 4, que vendría a ser todo esto, ¿no? Que sería menos la longitud de la manivela multiplicado por el seno del ángulo de la manivela por la primera derivada del ángulo de la manivela al cuadrado más la longitud de la manivela por coseno multiplicado por el ángulo de la manivela por la segunda derivada de la manivela.
Y eso es igual a menos la longitud de la biela multiplicado por el seno del ángulo de la biela multiplicado por el ángulo, la primera derivada del ángulo de la biela al cuadrado más la longitud de la biela por el coseno del... La longitud de la manivela por el coseno de la primera derivada de la manivela por al cuadrado. ¿Dónde hay una primera derivada? Por el ángulo de la manivela por la segunda derivada del ángulo de la manivela. Eso va a ser igual a la longitud de la biela por el seno del ángulo de la biela por la primera derivada del ángulo de la biela al cuadrado por... ¿De dónde ha salido eso, Tejada? Ya, para él. de Justo lo que está después de la igualdad, ¿de dónde ha salido? tuya de derivada. ¿Es acá? Sí, ¿de De dónde la ha salido? derivada de la función número 4. ¿De toda la derivada? ¿De qué parte? ¿De dónde? Solo quiero saber dónde ha salido. Ya, tranquilo, tranquilo. Es toda la derivada de ¿De cuál término? es que está por... Desde acá hasta... el coseno... Tranquilito, eso es la técnica para la longitud de la manivela por el coseno del ángulo de la manivela por la primera derivada del ángulo de la manivela igual a la longitud de la biela por Eso que estabas explicando, ¿de dónde sale? Primero que nada, ese era el término que está después de la igualdad. O sea, estás hablando de la vida, no de la manivela. Claro, no sería derivada. Ya, ¿qué has hecho ahí? Derivado. Ya, y cuando lo has derivado, ahí nomás, no cambies. ¿Qué salía? ¿Qué obtenías? La longitud de la biela por el coseno. Los que escucho hablar, les voy a quitar puntos. Vamos a dejar, tú puedes. Ahí es la longitud de la biela por el coseno del ángulo de la biela por la primera derivada del ángulo de la biela por la segunda derivada del ángulo de la biela. Sí. Señorita, explica. Ah, no muevas ahí. Ahí quiero que me explique. Ya, bueno, son... Ahí tienes el plumón, justo lo he encontrado el plumón. si no me equivoco... Normal, está permitido equivocarse, no te preocupes. Si no me equivoco, esta es acá vienen a ser dos constantes y en derivada hay una derivada que es que nos enseñó Fermín, que es si no me equivoco, tenemos que derivar bueno, primero derivamos nuestra constante, el que nos sale... ¿Cuál es incógnita? ¿Cuál es variable? ¿Cuál es constante ahí en ese Ya, examen? este es Para los dos, para Tejada y señorita. Constante. Es que constantes son las que son fijas y variables son las que siempre van a cambiar el resultado. Ya, por eso, cuando estoy preguntando, ya. Constante ha dicho que es la longitud de la vida. Sí, esta es constante, esta es variable, esta ya viene a ser su velocidad de la variable, esta es su constante, esta es variable. Ya, entonces lo que quiero es que deriven el segundo término. El segundo término vendría a ser ya la aceleración. Ya, pero derive, quiero saber cómo se deriva. Ya, por ahí está bien Tejada. Pero escribe, lo plasma. Primero por la derivada del segundo. La derivada del primero más la derivada del segundo por la derivada del segundo.
No, más la derivada del segundo por el primero. Más la derivada del segundo son la derivada del segundo. Ya está, vamos. Hay que repasar eso, ¿ya? No te rías mucho porque ellos también representan tu nota.